Oremos Digital, una gotica de fe que nos ayuda a calmar la sed de Dios. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a Goticas de Fe. Hoy hablaremos sobre los carismas y para qué sirven, un artículo tomado del señor Javier Ordovás. Estamos hablando de dones espirituales. Los cristianos con frecuencia no somos conscientes de todo lo que recibimos constante y gratuitamente de Dios. Por ejemplo, en el bautismo y otros sacramentos, todos recibimos algo tan excelente como los dones del Espíritu Santo de forma ordinaria y permanente. Recordemos que los dones son 7. Pero también nos da unos carismas. ¿Y qué son los carismas? Además, algunas personas concretas reciben carismas. La Iglesia en el Catecismo, en el numeral 799 nos dice: extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de la humanidad y a las necesidades del mundo entero. Por tanto, los carismas son gracias extraordinarias del Espíritu Santo que permiten actuar en aspectos o circunstancias determinadas. Los carismas no son requisitos para la salvación personal. No es más santo el que tenga mayores carismas y no se reciben por el bautismo ni por ningún otro sacramento. ¿Para qué son los carismas? Dios los concede de forma incomparable dentro de la Iglesia por los méritos de Cristo, para el bien común y para la renovación y construcción y utilidad de la Iglesia. En cada carisma, el Espíritu revela su presencia con un don que también es un servicio. El Espíritu Santo los concede a quien Él quiere, con lo que lo capacita y dispone para asumir algunas obras y funciones específicas. En el numeral 800 del Catecismo se dice: son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu. ¿Cómo actúan? Son gracias que pueden ser desde transitorias a más o menos constantes. El Espíritu Santo los da y los quita según su beneplácito. Por eso se debe discernir cada expresión de apariencia carismática si provienen de Dios o no. Los carismas surgen con formas nuevas y diferentes según las necesidades de la Iglesia. ¿Cuáles son los carismas? Es un empeño inútil tratar de hacer un esquema rígido dentro del cual cupiese toda la infinita dinámica del Espíritu Santo. San Pablo numeró una serie de carismas en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 4 al 12. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos, en cada uno. El Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu. A otro la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Teniendo en cuenta que no podemos elaborar un listado completo de carismas, sí se han realizado esquemas orientativos, los que se refieren a la instrucción de los fieles: el carisma de apóstol, de profeta, de doctor, de evangelista y de exhortador, de la palabra y de la sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretar las lenguas.
También los que tienen que ver con el alivio de los fieles, el carisma de la limosna, de la hospitalidad, el don de la asistencia, el de la fe, las gracias de curaciones, el poder de los milagros. Los relacionados con el gobierno de la comunidad, el carisma de pastor, el de aquel que preside, los dones del ministerio, los dones del gobierno. Hay muchos más carismas, como son por ejemplo el carisma de la vida religiosa, el carisma de la infalibilidad del sumo pontífice. En cualquier caso, la Iglesia prudentemente establece que por esta razón parece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. Numeral 800 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.